Estamos de vuelta en Buenos Días RD, qué bueno que nos acompañan aquí en los estudios de Teleradio América. En vivo, sí señores, en vivo. Nos preguntan si estamos en este viernes 22 de julio. ¿Cómo va Julio, Como caña para el ingenio, esa es mi frase de hoy. Señores, estoy en compañía de un buen amigo, a quien admiro mucho, respeto por toda la cantidad de información y por su trayectoria, por supuesto, todo lo que maneja. Está con nosotros el economista, comunicador y politólogo Israel Abreu, bienvenido. Gracias, Sheila. Un privilegio para mí estar acompañado de ti esta mañana. Ay, qué bello. Él vino hoy de turista, muchachos, ¿verdad? Como debe ser, porque los viernes son para eso, para distenderse un poco. Sí, sí, no hay duda. Sobre todo con tanta bruma que tenemos después de tantos problemas en la semana completa. Pero yo creo, Israel, que ahora que mencionamos el tema de las EDES, de la energía eléctrica, los aumentos, que todo eso es tan abrumador, pero a la vez el presidente ayer dio para atrás, dio en revés, o sea que eso parece ser un alivio para el dominicano. ¿Qué tú opinas sobre eso? Mira, en sentido general, porque hay que poner en contexto, somos los ciudadanos a través de nuestros impuestos quienes terminamos pagando el déficit eléctrico que hay en República Dominicana. O sea que eso desde el punto de vista mediático, ¿verdad?, se puede manejar. ¿Y a qué me refiero? A los ciudadanos dominicanos nos cuesta cerca de 1.400 millones de dólares al año el déficit eléctrico, y que se paga a través de nuestro presupuesto general del Estado. Dios. Se hace una transferencia directa desde el presupuesto del Estado a las generadoras, unas transferencias por ese concepto. Pero ¿por qué es que siempre tiene que existir un déficit? ¿Por qué no podemos nosotros planificarnos durante tantas décadas y determinar qué es lo que vamos a necesitar? Ahí está Punta Catalina, que no ha resuelto nada todavía tampoco. Pero mira, yo debo describir un hecho histórico que se dio en República Dominicana, que fue cuando Rafael Leonidas Trujillo, para que no me tome más de 2 minutos, que fue cuando Rafael Leonidas Trujillo compró la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, que anda por ahí el cheque, creo que le costó 13 millones de dólares. Dios. En ese momento. Ahora, la cultura hasta ese momento en donde la energía eléctrica la generaba una empresa que era de capital norteamericano, ¿verdad?, estaban todos los dominicanos obligadas a pagarla, y hasta ese momento las empresas generadoras y distribuidoras de energía eléctrica eran rentables, estaban en manos de capital privado, extranjero, y había una cultura de pago. Hasta ese momento, cuando Rafael Leonidas Trujillo Molina compra las sedes, la CDE, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Bueno, pues entonces se politiza el sistema eléctrico en función de los intereses del dueño del país, que en ese momento era Rafael Leonidas Trujillo. Y que esa es la cultura, que aquí los partidos políticos, cuando se instalan en el poder, entienden que son como su patrimonio personal. Exactamente. Entonces Trujillo populariza la cultura del no pago de la energía eléctrica, así como la del agua también, que fue un hecho que también pasó, entre otros servicios no menos importantes. Ahora, en el caso de la energía eléctrica, es importante que la gente sepa eso. Eso, como quiera, estamos pagándolo nosotros, los dominicanos, que muy amablemente cada vez que consumimos cualquier producto, Melvin y Ramón que andan por ahí, van, compran y consumen, pagan impuestos. Pero todo lo pagamos nosotros siempre. Entonces, ¿es así? Eso es lo primero, para que la gente crea que aquí no se ha hecho gran cosa. Ahora, se manejó en función del bolsillo que va a terminar pagando. Ahora bien, por otro lado, y no menos importante, se le debe reconocer al presidente, tú sabes, con relativa humildad, que él tuvo la capacidad de reflexionar y no golpear el bolsillo del dominicano de manera directa. Eso es digno de reconocer. Eso está bien, pero es una medida eminentemente populista. Claro, populista, y además, porque estamos en campaña. Todos los entendidos en la materia sabemos que el sector eléctrico en República Dominicana tiene un problema, y un problema que no resiste seguirse postergando. A lo que tú te refieres es que no se podrá seguir subvencionando la factura eléctrica en el país. Así es. El presupuesto general del Estado, que era lo que se pretendía con los ajustes de tarifa, era tratar de reducir ese déficit eléctrico, ese déficit por concepto de energía eléctrica, ese déficit financiero, a los fines de que ese presupuesto sea invertido en obras de bien social.
Entonces, si los invierten, claro. eso es así. Entonces, ¿qué pasa? La decisión es buena, es importante. Vamos a ver cómo él logra sortear el futuro. Bueno, para que tú tengas una idea, no hay condiciones para que la energía eléctrica se reduzca, sino todo lo contrario. Hay un estudio de Goldman Sachs, que es uno de los principales bancos de valor e inversión del mundo, que establece que la tarifa del barril del petróleo va a llegar hasta los $140 el barril, hasta octubre. Dios. En este momento nos encontramos alrededor de $101 el barril del petróleo. Entonces, el tema de la energía eléctrica es directamente proporcional a eso. Y además, que es también sumamente importante, por eso saludo la medida, puede esto utilizarse como una herramienta contra la inflación. Los aumentos sostenidos que hemos tenido de la factura eléctrica han provocado que el dominicano, que la comida, que los productos y servicios básicos que consume el dominicano lleguen a un precio mayor, porque es inflacionario. La energía eléctrica afecta a todos los sectores económicos. Dispara todo. Dispara todo. Entonces, yo creo que en alguna medida saludable, por lo menos en este momento de la historia económica de República Dominicana, bueno, pues subvencionar como está subvencionando otras áreas de la vida nacional. Pero yo veo que la economía nuestra crece tanto y está también posicionada en términos internacionales, por ejemplo, y en la región latinoamericana. Eso por un lado. Por el otro lado veo el turismo florecer, renacer. Y siempre tenemos un déficit importante en un renglón tan sensible como la energía eléctrica y una inflación que está galopando de manera bien rápida. Entonces, como que eso a mí me da como que me contradice la cabeza. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué nosotros estamos posponiendo algo que ya el ministro de Economía lo dijo, que no aguanta el país seguir subvencionando la energía eléctrica y que necesariamente empezarán los aumentos cuando el petróleo baje? Pero el petróleo, ya tú dijiste, está las expectativas en el corto plazo van a seguir siendo altas. Entonces nosotros no tenemos, como quien dice, solución. Esto es simplemente posponer un poco el golpe, pero el golpe vendrá tarde o temprano, porque hay esa dicotomía entre la bondad económica o macroeconómica y todos estos problemas tan tangenciales que tenemos. Mira, el tema del crecimiento económico, que para el mes de junio hubo otro crecimiento económico de alrededor de 5%, definitivamente fue una variable que se le salió de control, inclusive las mismas autoridades económicas del Estado Dominicano. Estoy hablando del Banco Central, te voy a decir por qué. Primero, la inflación acumulada es de 9.46, o sea que no compensa el crecimiento económico que se muestra en ese mes. Y segundo, todas las medidas que ha tomado el gobierno, por ejemplo, la tasa de política monetaria, que es de 7.25%, para que la gente sepa, la tasa de política monetaria es la tasa a través del cual usted, cuando coloca un dinero en el banco, le pagan, o cuando toma dinero prestado, usted paga. Entonces, la tasa de política monetaria es ese porcentaje intermedio entre lo que paga y lo que cobra, que es regulado por el Banco Central. Y la han aumentado, ¿verdad? Para poder equilibrar la inflación. Está en 7.25%, que es una herramienta contra la inflación. Entonces, esta tasa de política monetaria lo que procuraba era, ¿verdad?, quitarle circulante a la economía, sacarle dinero, restringir la economía, no que creciera. Entonces, lamentablemente, vamos a decir lamentablemente, porque habría que ver, digo lamentablemente, porque no necesariamente ese crecimiento se traduce en desarrollo económico y no necesariamente tampoco son los ciudadanos más necesitados quienes se benefician de ese desarrollo económico. Pero además de eso también, el hecho de que se contraiga un poco el circulante, eso desespera a la gente, aunque baje la inflación, pero igual no hay dinero en la calle, que es la expresión popular, y eso es un problema grande también. Muy grande, porque lleva a la gente al nivel de desesperación en el que se encuentra, ¿verdad? Te sube la factura, en mi caso, la factura de la energía eléctrica me subió casi un 100% en 3 meses. Mi factura eléctrica pasó de ser entre 9, 10, 11 mil pesos a ser 20,000 y pico de pesos. Yo me río porque he oído mucha gente con el grito al cielo porque le subió 1,000 pesos más la luz. Entonces, como a mí me subió 6,000 pesos más,
yo me siento como que es una burla, que todo el mundo esté gritando por 1.000 pesos, 500 pesos. Es como un poco el drama de cada uno, ¿no? Yo espero mi crédito para la factura. Yo también. Por hora. Porque cuando yo fui a reclamar, simplemente me dijeron, usted aumentó su consumo y me mostraron un gráfico. Entonces yo no sé ahora si me va a corresponder que me bajen o mejor dicho, me acrediten o no esa cantidad que me cobraron de más. También los contadores de la sede son ni Félix Sánchez. Que son rapidísimos. Entonces, yo creo que la decisión es relativamente sana. Tú sabes, de subvencionar, porque como te digo, el dominicano está viviendo una situación muy difícil. Y lo más importante, porque este es un impuesto que de manera oculta el dominicano paga, que es la inflación, va a servir como una herramienta contra la inflación, el tema de la energía eléctrica. Todas las actividades económicas se ven afectadas por la factura energética de cada ciudadano. La gente habla de que el pacto eléctrico tan famoso, que nadie tuvo participación en él, excepto los partidos políticos que decidieron por todos los dominicanos, y que ahora quienes tienen que desembolsillar el dinero somos todos nosotros acá. Entonces también a la vez va a haber una reunión el próximo lunes y como que la gente está desmotivada en general porque piensan, se va a hacer otro pacto eléctrico, pero a la hora de tomar una medida, digamos que el gobierno, el Poder Ejecutivo de manera unilateral, tumba todo lo que se supone que se construyó durante periodos de mucho trabajo, de muchas discusiones. Entonces, realmente, ¿a dónde nos lleva el pacto eléctrico? Mira, aquí llamar la atención de todo el que nos está viendo, que no se empoderó al respecto del tema de la energía eléctrica. Y lo digo porque fue el gobierno del PRM, el actual gobierno del PRM, en ese momento oposición, quien en alguna medida se transó a banda, como dicen, ¿verdad? Se pusieron brutos y dijeron, miren, sin estos 119 puntos que nosotros tenemos, dentro de lo que estaba, todo lo que la gente está reclamando en este momento, no negoció en ese momento con el gobierno de Danilo Medina. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué llamo la atención de quien nos está viendo en alguna medida? Bueno, porque todo eso fue un proceso de discusión abierto y posterior al PRM ser gobierno también lo fue. Ahora la diferencia es que ese proceso de negociación ya no era lo mismo. Ya no necesariamente el gobierno de Luis Abinader, y que me excusen a mis amigos del PRM, ex-PRDistas, representaban los intereses de nosotros los ciudadanos. Y esa falta de integración provocó que ese acuerdo, ese pacto eléctrico, pasara sin que necesariamente se aprobara lo que fueron sus consignas de campaña. Porque realmente la gente también dice sobre ese particular, antes como que estaban en contra y ahora están a favor, entonces como que no hay coherencia. Así es, en todos los órdenes, lamentablemente ha sido así. Parece ser cierto que no es lo mismo con guitarra que con violín. Hay que ver cuáles son los intereses que pululan alrededor del sector eléctrico. O la oligarquía, los empresarios. Solo dijiste tú sabes. Pero la verdad es que son intereses muy poderosos, que logran convencer a todo un Estado de lo que se debe hacer en función de los intereses de ellos y no de los ciudadanos, que son los que al final terminamos pagando. Vuelvo y le digo, nosotros estamos pagando con nuestros impuestos ese déficit eléctrico. Ahora, que pudiera ser mejor invertido, perfecto. Y en este caso la clase media, que te oí ahorita revoltear ahí en la mesa, con mucha razón, somos quienes más impuestos pagamos. Y si tú te fijas, aquí voy a citar, no voy a decir el nombre, un tuit de una periodista, en donde decía que los más pobres reciben bonos, los más ricos exenciones, y la clase media somos quienes terminamos pagando los impuestos. Frase con la que estoy muy de acuerdo, no necesariamente en un 100%, porque la verdad es que ese 23.86% de dominicanos que viven en la pobreza monetaria, bueno, nosotros tenemos que ser relativamente solidarios, porque de eso se trata la vida en convivencia. Pero definitivamente, en el caso del gobierno de Luis Abinader, ellos han faltado a sus promesas de campaña en el orden de lo que es el pacto eléctrico y de lo que es también el artículo 36 de la ley 0112 en lo relacionado a un posible pacto fiscal que sea tendente a la revisión de la calidad del gasto,
que eso nadie se ha atrevido a hacerlo Ay. en los últimos 20 años. Así es, gobierno tras gobierno nos arrodillamos ante los que dominan las EDES y la generación sobre todo, no solo la distribución. Y por otro lado, ver el hecho de que los propios gobiernos tienen que posponer estos compromisos que son tan incómodos de cara a la población y que a la vez parecen inevitables. Vamos a pausar, porque cuando retornemos vamos a seguir conversando sobre todos estos aspectos económicos que son tan inquietantes y que a la vez entendemos que podemos llevar a buen término si le damos caco, ¿verdad? No se muevan. Esto es Buenos Días RD. Buenos días RD, aquí por Teleradio América. Buenos días, caramba, estamos aquí compartiendo con el economista y comunicador Israel Abreu, hablando de estos problemas de las EDES, de la inflación. Y miren que ahora el gobierno ha regado 1.500 millones de pesos. Mira, en ese orden, a pesar de que yo le hago muchas críticas al gobierno, cualquier cosa que sea tendente, cualquier acción que tome el gobierno que sea tendente a proteger el bienestar de quienes menos pueden, yo estoy de acuerdo, para que tú entiendas. Y de hecho me encuentro que es muy poco dinero. Es poquito, porque por eso también la gente está regada. Mira, yo vi a Ramón contando los palos de luz por ahí, porque no tienen los cuartos de la escuela de los muchachos ahora hoy en agosto, además de los útiles. Entonces, pero ¿de dónde va a salir tanto dinero? Aunque se están aprobando muchos préstamos. No, ya eso está contemplado en el presupuesto general del Estado y va a ser utilizado. En el presupuesto se estableció como parte de la política de desarrollo, ¿no? Y aunque es un gasto corriente, ya está contemplado en el presupuesto. No obstante, ya el dinero, como tú bien dices, que se va a utilizar durante todo el año 2022, en cuanto a préstamos se refiere, fue aprobado en diciembre, o sea que el dinero suponemos que está. Pero, vuelvo y te digo, creo que 1.500 pesos es poco. Los padres que van a tener que enviar a sus hijos ya ahora en agosto, empiezan las clases, y agrégale a eso entonces también el costo de la canasta básica familiar, yo creo que se debió dar un poco más. Pero tú sabes que igual los niños que van a las escuelas públicas reciben útiles escolares, uniformes, reciben también el desayuno escolar. En fin, tienen una serie de ventajas, independientemente de que yo no sé por qué aquí las cosas nunca llegan a buen término como va. No, pero siempre hay algo que se le pega, le guardan menos y tiene este litadito. Sí, pero yo he oído de gente que dice, no, porque a mí no me han dado uniformes. No, porque los uniformes no... ¿Por qué hay siempre tanto problema para que haya una buena distribución de los recursos que están destinados y que, como tú bien señalas, están dentro del presupuesto? O sea, que es inminente que tienen que hacerlo. Es un asunto de eficiencia administrativa, que también lamentablemente es algo a resaltar en este gobierno. Hace un momento comentábamos que quizá la falta de experiencia ha sido un componente negativo para las ejecuciones de los presupuestos. Para que tú tengas una idea, en el primer trimestre de este año, el gobierno solamente ejecutó el 51% del presupuesto de inversión pública. Tú sabes que es sumamente cuestionable, si tú me dices un 10, un 5, pero el 49% no lo gastó. Dios. Entonces la pregunta que todos nos hacemos es, ese dinero, ¿qué hicieron? con el dinero, exacto, o lo gastaron en otras cosas no menos importantes, o tal vez estaban en el banco, pero ni siquiera, después que dieron el informe, tampoco lo dijeron. Entonces, definitivamente hay serias deficiencias en cuanto al manejo administrativo de la cosa pública, y que debe preocuparnos, debe llamarnos a preocupación. Es el tema que en alguna medida debo citarlo, porque además políticamente nosotros tenemos el interés de que sea mejorado, es el tema de los combustibles y cómo esto afecta a República Dominicana, cómo afecta al mundo. El tema de los combustibles, que nadie entiende la famosa fórmula de los combustibles. La fórmula de Ito. De la fórmula de Ito, pero hay una fórmula principal, claro, y luego la formulita de Ito Bisonó. Mira, ya todos sabemos, inclusive por lo que comenté anteriormente, que la proyección es que el petróleo de aquí a octubre, inclusive en este mes, alcance los $140 el barril, ¿verdad? Y los componentes que son, en alguna medida está desconocido de tantos que son, ¿verdad? Los principales, los impositivos, son porcentajes del costo del precio de los combustibles.
Por ejemplo, el ad valorem es un 16%, los impuestos... Eso es un impuesto, el ad valorem. Exactamente. Los impuestos específicos que tienen porcentajes de acuerdo al nivel de contaminación, etcétera, y la parte del GLP, que también tiene un impuesto de manera directa. O sea, la ley de combustibles contempla todos estos factores para ir combinando entonces la fórmula, la famosa dichosa fórmula. Claro, eso sin hablar de lo que se lleva el distribuidor, el importador, el transportista, hasta el sector transporte tiene un porcentaje ahí, el Intran. Pero, el Intran. Pero esas son otras variables. Ahora, vamos a partir de la premisa de lo que fue la promesa de campaña que hicieron entre Hito y Luis Abinader, el presidente. Hito Bisonó y Luis Abinader. La promesa de campaña era transparencia y una reformulación del cálculo de la fórmula de los combustibles. Que es la ley de hidrocarburos. Que es la ley de hidrocarburos. Muy bien, excelente. Y oigan bien, eso es el problema que nosotros tenemos en sentido general, se debe en gran medida, al respecto de la inflación me refiero, al tema de los combustibles. Ahora, ¿qué pasa? En este momento de la historia de la República Dominicana, el gobierno se está beneficiando de manera directa en la actual fórmula del cálculo del combustible. ¿Y cómo? Tú me dirás, Sheila. Porque si el combustible está caro, ¿cómo el gobierno se beneficia? Para que la gente tenga una idea, imaginémonos el siguiente escenario. Voy a tomar un escenario relativamente simple. Si el gobierno presupuestó que va a cobrar 100.000 millones de pesos por concepto de los combustibles, a un precio del barril del petróleo a $65, ¿verdad? Se va a comprar combustible a $65 y por ese concepto voy a recaudar 100.000 millones de pesos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Que el combustible subió un 35%, se sitúa hoy en $100. Es un ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces, si a República Dominicana entra la misma cantidad de combustible afectada por un precio mayor, el gobierno va a recaudar exactamente 35.000 millones de pesos más. Más dinero. Por concepto de esa diferencia en el costo de los combustibles. Que de ahí se deduce que deberían bajar los combustibles acá, en el plano local. Ahora bien, ¿cómo nos dan el caramelo envenenado a los dominicanos? Toda la semana nos venden el discurso de que el gobierno está asumiendo, cuando no necesariamente es así. De hecho, espero tener la oportunidad nuevamente en las próximas semanas para traer el cálculo, y se lo mostremos en la campaña, de cuánto recaudó el gobierno, cuánto tenía estimado y cuánto ha pagado de subsidio a los combustibles, para que la gente tenga una idea. Que es real y efectivamente el gobierno no está asumiendo nada. Claro, ningún gobierno quiere tener inflación, ningún gobierno quiere cobrar impuestos en base a inflación. Pero lamentablemente, no necesariamente ese subsidio que nos está dando es la solución al problema. Pero por otro lado, y quizás más importante, y aquí sí llamar la atención del presidente de la República, Hito Bisonó, en este momento también tienen la oportunidad de reivindicarse y cumplir con lo que fue una promesa de campaña, en el orden de que revisar esa ley de combustibles, ¿verdad?, y eliminar inclusive los impuestos que actualmente están cobrando. Primero va a resultar una herramienta contra la inflación. El dominicano se va a beneficiar de manera directa. Eso es lo primero. Y lo segundo, oye bien, y más importante, es la transparencia. Que tarde o temprano el pueblo, ¿verdad?, y en quien nosotros deleguemos el poder en ese momento, se lo van a sacar. Lamentablemente en República Dominicana, y esto es histórico, ¿verdad?, todos los subsidios, y en este caso un subsidio directo, se han visto en alguna medida confrontados, se han visto lamentablemente siendo objeto del escrutinio público. Eso tarde o temprano va a ser estudiado por alguien en su momento y veremos que inclusive hasta por su propia salud judicial, estoy hablando del presidente Hito Bisonó en este caso, lo más conveniente para todos es que se reformule esa ley, que se le quiten los impuestos y que el dominicano entonces reciba un aliciente de manera directa en el caso del combustible. Pero es como que el gobierno no quiere soltar esa teta, la chupa y la chupa para ordeñarla, ¿verdad? Pero a la vez, tal vez no quiere entender que eso es una medida que, aunque parezca odiosa para el gobierno,
va a beneficiar tanto al nivel público que la gente pudiera verlo como un aliciente, como tú señalas. Entonces, ¿pero por qué? Es que no hay nadie dentro del tren gubernamental como que entiende esa parte, o tal vez el presidente no lo asimila. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué no se puede hacer esa reformulación de la ley de hidrocarburos? Es como que todos los gobiernos le tienen pánico a eso. Mira, las redes sociales en alguna medida han ayudado a los presidentes, y sobre todo en el caso de Luis, que tiene capacidad mediática, ¿no? Con todos claro, los medios. Y de echarse para atrás, en algunos casos, como lo ha hecho. ¿Tú eso lo ves bien o lo ves mal? Porque hay gente que lo ve súper bien y hay otra gente que dice, wow. Yo lo veo bien, aunque en algunas medidas muy populistas, las medidas. Ahora, eso no significa que no se les reconozca, tú sabes, porque yo no puedo venir a decir aquí que no lo subsidien, no. Esa es la herramienta que tenemos ahora, la más viable, inclusive para sus propios intereses, es que se eliminen los impuestos y que esto sea transparente, que no sea un subsidio, para que tú tengas una idea. Semanalmente, oiga bien, dominicano que me está viendo, ese subsidio de 1.000 millones de pesos se reparte entre 5 o 6 empresas. Entonces, tarde o temprano, inclusive esos mismos empresarios van a tener que dar explicación de esa cantidad de dinero que está recibiendo. Entonces yo creo que es más sano. Y más si la justicia es independiente. Entonces, si además tenemos una justicia independiente, que puede ser hasta un problema, tanto nivel de independencia. Hay que ver si hay mucha independencia. Pero, vuelvo y te repito, la ley de combustibles en República Dominicana debe ser revisada, porque puede ser una herramienta contra la inflación. Y además, ¿verdad?, en ocasión de revisarse esa ley, va a fortalecer el sistema de transparencia de República Dominicana, que vuelvo y te repito, déjenlo grabado por ahí este programa, será Hito Bisonó y quizá el mismo presidente de la República quienes tendrán que dar cuentas sobre los subsidios que están pagando hoy en día. Bueno, yo creo que la ley de hidrocarburos definitivamente es una herramienta que muchos gobiernos han tenido la oportunidad de revisar, pero al final terminan cogiéndole miedo y echándose para atrás. No se atreven. Yo creo que al presidente nadie quiere y le lleva mala noticia. Por eso es que él gobierna mediáticamente. ¿Qué vamos a hacer? Señores, ya se nos agotó el tiempo. Gracias mil. Yo creo que hemos salido bien edificados con esta conversación con nuestro amigo economista y comunicador Israel Abreu. Vamos a pasar un feliz fin de semana. Ya yo te veo a ti ready to go. Sí, sí, no hay duda. Nos vemos el próximo lunes, ¿verdad? En otro Buenos Días RD. Chao.